Muy gentil, doctor Toscano, por su clara intervención. Ahora llamamos al atril al profesor Luis Guillermo Acero Gallego, quien nos tratará el tema de la carga de la prueba. El profesor Luis Guillermo Acero Gallego es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil de la misma universidad, candidato a magíster de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y director de la revista de este instituto, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia y docente en la materia probatoria en la Universidad del Rosario, autor de la teoría aplicada a la jurisdicción con una visión orgánica y varios artículos sobre derecho procesal y probatorio. Actualmente es abogado litigante, asociado senior de Suárez Zapata y Partners Abogados. Doctor Luis Guillermo, tenga la bondad de hacer uso de la palabra hasta por 30 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctor Jimmy. En primer lugar, quiero expresar un agradecimiento muy especial al profesor Ramiro Bejarano por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con este tema tan importante de la carga de la prueba. Hemos escuchado aquí a lo largo del día varias intervenciones, junto con las que se harán mañana, en relación con varias de las modificaciones que introdujo el Código General del Proceso, muchas de ellas de gran trascendencia. En mi sentir, una de las grandes transformaciones que se va a producir en los procesos judiciales, no solo en los que se rigen directamente por el Código General del Proceso, sino todos aquellos a los que por remisión haya de aplicarles estas normas, es justamente la modificación que en materia de carga de la prueba se introdujo con la modificación al artículo 177 del Código de Procedimiento actual. Antes de entrar en materia, considero que es importante hacer algunas anotaciones previas, no solo sobre el tema relacionado con la carga de la prueba, que todos creo conocemos también, sino también sobre la construcción dogmática, la teoría que subyace a la modificación al artículo 177. Me estoy refiriendo a la teoría de la carga dinámica de la prueba. En ese sentido, el artículo 167 del Código General del Proceso reemplazó en una porción bastante amplia el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil actual. Digamos que el artículo 177 actual del Código de Procedimiento Civil actual consagra aquella vieja fórmula que en su momento expresó un autor de nombre Leo Rosenberg. Esa fórmula de gran sencillez, pero de enorme profundidad, nos indicaba sencillamente que la carga debía repartirse según la regla que aparece allí en pantalla, y es sencillamente en un proceso judicial cualquiera, cada quien tiene la carga de demostrar aquellos hechos o los supuestos de hecho de las normas cuyas consecuencias jurídicas se persiguen. Esa norma vigente desde el año de 1970 permaneció prácticamente inmodificable hasta la expedición del actual Código General del Proceso. Al respecto es importante señalar que esta norma que consagra esta vieja fórmula, la doctrina ha señalado que consagra la regla de la carga estática de la prueba. ¿Y por qué se denomina la carga estática de la prueba? El nombre simplemente obedece a que la regla es fijada de manera general previa a la iniciación de todos los procesos judiciales, sin que por el hecho de que se inicie determinado proceso judicial que tenga especiales características, la regla haya de ser modificada. Esto es, la regla permanece de forma estática y sin importar cuál sea el proceso en frente del cual la misma deba aplicarse. Sin embargo, hay que advertir lo siguiente. Haciendo un poco de memoria histórica, resultó que desde hace unas 3 décadas, en algunos países tales como Argentina, Italia, Alemania y España,
En las legislaciones correspondientes se había incorporado en cada uno de esos países una regla similar a la de nuestro artículo 177 del Código de Procedimiento Civil actual. Sin embargo, en estos países, bien por vía jurisprudencial o bien por vía legislativa, empezó a tomar fuerza un movimiento en virtud del cual se buscó morigerar o atenuar esta regla de la carga estática de la prueba. ¿Cuál es la razón? La razón fue que la experiencia demostró que en determinados casos difíciles al demandante le era supremamente engorroso, por no decir que imposible, determinar ciertas circunstancias que según la regla de la carga estática de la prueba debía demostrar. Como seguramente muchos de ustedes lo conocen, esos casos difíciles fundamentalmente se originaron en eventos en los que se perseguía la declaratoria de responsabilidad por prestación de servicios médicos. Sin embargo, claramente este no es el único evento, es decir, existen otros casos en los que también se muestra evidente esta dificultad. Por ejemplo, en los casos de simulación o en los casos en los cuales se ejerza la pretensión pauliana, eventos en los que, como ustedes supondrán, al demandante le queda supremamente difícil demostrar algunos eventos o algunas circunstancias relacionadas con la pretensión. Por ejemplo, en los casos de la pretensión pauliana, el demandante debe demostrar nada más y nada menos que la intencionalidad del demandado de causar un agravio al demandante, o en lo que se conoce como el ánimo defraudatorio, denominado así jurisprudencialmente. Una de las formas justamente en la que, o a través de la cual jurisprudencial y doctrinalmente se entendió que se podía morigerar o atenuar la regla de la carga estática de la prueba, fue la teoría o la regla de la carga dinámica de la prueba, a la cual me referiré enseguida. Pero es importante resaltar que esta es una de las varias maneras, no es la única. Jurisprudencialmente, se han hecho otras construcciones para atenuar esa carga, sin embargo, esta es la que se ha implantado en nuestro artículo 167 del Código General del Proceso y en consecuencia es a la que nos vamos a referir enseguida. ¿En qué consiste en esencia la regla de la carga dinámica de la prueba? La regla de la carga dinámica de la prueba indica sencillamente que debe probar los hechos aquel que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, bien por su conocimiento de esos hechos, bien por el contacto directo que tenga con esos hechos, bien por el hecho de tener los elementos materiales de prueba o bien por cualquier otra circunstancia, tales como la debilidad manifiesta de la parte contraria, a quien en principio le correspondería demostrar determinadas circunstancias fácticas. Sin embargo, y en esto quiero hacer énfasis, la regla de la carga dinámica no se agota en la atenuación de la regla de la carga estática, sino que su elemento primordial o esencial es que de esta distribución o redistribución, si se quiere ver de esa manera, de la carga de probar determinados hechos, se hace pero en cada caso en particular. Es decir, que estas circunstancias a las que me acabo de referir, la facilidad en la que cada parte se encuentre con respecto a determinados hechos, su cercanía, la posesión que se tenga de determinados elementos, de los medios materiales, etcétera, se analizará en cada caso en concreto, de modo que no se trata de una regla general que se fije de manera previa a la iniciación de todos los procesos judiciales. Como seguramente ustedes advertirán, una de las grandes polémicas que se ha generado alrededor de la implantación de la teoría de la carga dinámica de la prueba es justamente la que tiene que ver con quién debe fijar esta distribución de la carga y, sobre todo, en qué momento se debe fijar la distribución. Al respecto hay que decir lo siguiente. Si bien el origen de la construcción dogmática de la regla de la carga dinámica surgió en otros países a los que ya me referí, pues hay que decir también que en Colombia no es en lo absoluto una figura extraña. Al respecto, seguramente muchos de ustedes sabrán que durante la década de los 90, en el Consejo de Estado, se puede notar en su jurisprudencia algunos rasgos, algunas evidencias de
por lo menos la intención del Consejo de Estado de utilizar la regla de la carga dinámica o por lo menos de atenuar la regla de la carga estática de la prueba. En esa jurisprudencia, sobre todo relacionada con casos de responsabilidad originada en prestación de servicios médicos, el Consejo de Estado, a la par que trató en lo posible de atenuar o de morigerar la regla de la carga estática, también implantó un sistema de falla presunta, en virtud de la cual era al médico al que le correspondía demostrar, o a la institución hospitalaria a la que le correspondería demostrar, que no hubo falla en el servicio y que el servicio se prestó de manera adecuada. Sin embargo, en el año 2000 ocurre un cambio importante, y es que la teoría de la carga dinámica se recoge de manera explícita en los fallos que en esa época se produjeron, en los cuales también el Consejo de Estado, cuando utilizó la teoría de la carga dinámica, implantó o utilizó un sistema de falla presunta. En estas sentencias, que se produjeron desde el año 2000 hasta el año 2006, el Consejo de Estado criticó el establecimiento de una regla general de falla presunta, básicamente porque dijo que no era posible establecer una presunción general en contra del médico o de la institución hospitalaria solo por el hecho de que prestara esos servicios de índole médica o hospitalaria, sino que en cada caso, fíjense bien, en cada caso había que analizar y era preciso establecer a quién le quedaba más fácil probar determinados hechos. De modo que era factible que, según la regla de la carga dinámica, en algunos hechos hubiera más facilidad de parte del demandante de probarlos y en consecuencia se aplicaría la regla de la falla probada, mientras que en otros era más fácil para el demandante demostrar determinados hechos, casos en los cuales el Consejo de Estado indicó que había que aplicar la regla de la falla presunta. Sin embargo, es muy importante señalar lo siguiente: en el año 2006, en una sentencia del 31 de agosto, con radicación 15772, cuya ponente fue la hoy ministra de Justicia, el Consejo de Estado dio un viraje trascendental en materia jurisprudencial porque, podríamos decirlo de forma gráfica, recogió velas en el asunto. ¿Y qué dijo el Consejo de Estado en ese momento? Dijo: el sistema de la carga dinámica está bien intencionado, busca solucionar efectivamente varios problemas, sobre todo aquellos que se relacionan con la grave dificultad que para el demandante tiene probar determinados hechos. Sin embargo, en la práctica, como el Consejo de Estado ha utilizado la figura, la solución ha creado más problemas de los que buscaba solucionar. Enseguida nos vamos a referir a algunos de estos puntos controversiales cuando hablemos de la legislación. De modo que en el año 2006 el Consejo de Estado, digamos que volvió al sistema anterior, inclusive al sistema anterior que existía antes de los años 90, en virtud de lo cual estableció que la regla general iba a ser de ahora en adelante la de aplicar la regla de la falla probada y la aplicación irrestricta del artículo 177 del CPC, a menos que en el caso en concreto la dificultad de probar en cabeza del demandante fuera tan evidente y tan excesiva que la conclusión fuera que había necesidad de inaplicar por inconstitucional el artículo 177 del CPC, pero para el caso en concreto. Naturalmente, las decisiones correspondientes han seguido esa línea del Consejo de Estado, por lo menos en lo que hace a la sección tercera. Muy bien, teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, también hay que mencionar que en la Corte Suprema de Justicia ha habido algunos pronunciamientos en los que también, sobre todo a partir del año 2010, se ha propugnado por la morigeración o atenuación de la regla de la carga estática de la prueba. Teniendo en cuenta lo que el Consejo de Estado señaló en esa jurisprudencia del 31 de agosto del 2006 y lo que en su momento ha elaborado la doctrina tanto foránea como nacional, es posible establecer algunos comentarios críticos a la figura de la carga dinámica de la prueba. Básicamente, existen problemas, en primer lugar, en el hecho de que la decisión correspondiente se tome en la sentencia, pues ustedes comprenderán que cuando en ese momento se toma esa decisión, pues ya a quien le corresponde probar determinado hecho, pues no tiene maniobra ni capacidad de reacción, ni puede controvertir la decisión, ni puede solicitar pruebas nuevas que le permitan demostrar esos hechos que el juez ha dicho que su acreditación estaba en cabeza de determinada parte. No había tampoco una consagración legal que permitiera establecer las bases de esa figura, porque el 177 establecía una regla totalmente diferente.
Se sugirió en su momento por parte de algunos críticos que fuera el juez en el auto de pruebas el que distribuyera la regla de quién debía probar qué, pero la respuesta en ese sentido fue que al momento de decretar las pruebas del proceso, pues como ustedes supondrán, al juez le queda supremamente difícil saber o conocer a profundidad el caso, luego no había elementos de juicio suficiente para establecer la regla de la carga dinámica de la prueba. Volveremos enseguida sobre estos asuntos críticos. Veamos a continuación cómo se produjo la modificación a la regulación. El artículo 177 de nuestro Código de Procedimiento Civil, creo que todos lo conocemos, señala en su inciso primero la regla que ya he mencionado varias veces, en el sentido de que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. El segundo inciso establece una regla que es por todos conocida, según la cual los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Es de advertir que este último inciso y el primer inciso, como lo vamos a ver enseguida, no sufrieron ninguna modificación. Muy bien, haciendo un poco de historia por el trámite legislativo o verificando el trámite legislativo, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. En el proyecto de ley correspondiente y en el primer debate, se incorporó en primer lugar un inciso que consagraba la que podríamos llamar la regla clásica de la teoría de la carga dinámica de la prueba, o la regla clásica de la carga dinámica de la prueba. Es decir, una descripción general según la cual, cuando en determinadas circunstancias a una de las partes le quede más fácil probar, a ella será a la que le corresponda acreditar determinados hechos. La norma estaba redactada de tal manera que el primer inciso se estableciera o se entendiera como la regla general y que solo por excepción, por eso el no obstante, cuando a una de las partes le resulte más fácil probar determinados hechos, corresponde a ella demostrarlos. Este tercer inciso, como les digo, no sufrió ninguna modificación. En segundo debate, el segundo inciso de la norma siguió igual, solo que se le agregó una precisión importante, y es la referida a cuándo debía tomarse esa decisión, que recuerden ustedes era una de las objeciones que en su momento se había formulado contra la teoría de la carga dinámica. Entonces el inciso señaló, el juez atendiendo los anteriores criterios podrá distribuir la carga al momento de decretarlas, Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Muy bien. Así estábamos hasta cuando el proyecto de ley correspondiente entró al Senado de la República. Digamos que en el Senado de la República se le hizo una cirugía mayor. Se nota en este sentido, y en esto quiero hacer hincapié, que los miembros de la Comisión Revisora del Código de Proyecto del Código General de Proceso tomaron en cuenta todas las críticas que en su momento, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, se le habían hecho a la regla de la carga dinámica de la prueba. Y la cirugía a la cual me refiero que se introdujo en el Senado consistió en regular la figura de forma mucho más detallada, como lo vamos a ver enseguida, y sobre todo buscando con la regulación correspondiente responder de forma concreta y práctica a esas objeciones o a esas críticas que en su momento se formularon. Entonces, fíjense ustedes, el primer inciso siguió igual. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, que la regla general en el Código General del Proceso sigue siendo el uso de la regla de la carga estática de la prueba, regla general. Sin embargo, por eso el no obstante, de nuevo, dice la norma, me voy a permitir leerla, según las particularidades del caso, el juez podrá distribuir la carga al momento de decretar las pruebas o durante su práctica, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable. Fíjense que la descripción es más detallada que el inciso anterior, para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. Pero además la norma pretendió aclarar aún más la situación. Sostuvo la disposición: la parte se considerará en mejor posición para probar será aquella o en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, como sucede en materia de responsabilidad médica con las historias clínicas. Las historias clínicas están en poder de las entidades hospitalarias o de los médicos. Por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio o
por estado de indefensión o circunstancias de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias. Esto quiere decir, naturalmente, que esta lista no es ni mucho menos una lista taxativa. Se trata simplemente de una serie de criterios generales que el legislador estableció para que el juez tuviera unos derroteros más o menos claros acerca de cuándo podía utilizarse la regla de la carga dinámica. El tercer inciso permaneció igual. Y finalmente, el texto aprobado es el que está en el libro, en el código que utiliza el sistema de columnas, establece finalmente algunas precisiones que se introdujeron en el cuarto debate. Esas precisiones tienen que ver con que la aplicación de la regla de la carga dinámica puede ser de oficio o a solicitud de parte, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la decisión sobre aplicar la regla de la carga dinámica puede ser en el momento en el que se decreten las pruebas, como se estableció en primer debate de Senado, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar. Esto constituye un punto de quiebre frente a la tradición jurisprudencial, por lo menos la que había en el ámbito colombiano, en la medida en que claramente establece que la regla de la carga dinámica no se puede aplicar al momento de fallar, sino que por lo menos tiene que ser un momento antes de que se produzca el fallo. Y además, la parte restante del segundo inciso permaneció igual a como lo habíamos mencionado, pero en el cuarto debate se introdujo una nueva modificación, y es que se introdujo un tercer inciso. Y ese tercer inciso tenía que ver también con varias de las críticas que en su momento se habían formulado a la doctrina de la carga dinámica. Fíjense ustedes, cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, primera innovación, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Entonces, fíjense que el inciso habla por sí mismo, está respondiendo a una de las críticas según las cuales cuando se tomara la decisión ya no había manera de solicitar pruebas. Para ello la norma establece una respuesta clara y es, cuando se tome la decisión que será sujeta a recursos, básicamente al recurso de reposición, habrá un término adicional para que la parte a quien se le haya asignado la carga de probar determinado hecho pueda solicitar las pruebas respectivas. El tercer inciso permaneció igual. En este cuadro he tratado de sintetizar, digamos, a la izquierda, los comentarios críticos, las digamos, objeciones que en su momento se formularon a la teoría de la carga dinámica o a la figura de la carga dinámica, y en la derecha está la respuesta del legislador. Fíjense, cada frase del artículo 167 del Código General del Proceso tiene una razón de ser. Cada frase tiene una razón de ser. Entonces, cuando los críticos decían que había ausencia de consagración legal y que la implantación de la teoría de la carga dinámica quebraba el 177, la respuesta del legislador fue: vamos a consagrarla expresamente en la norma correspondiente. Cuando la crítica consistió en decir que la aplicación de la figura vulneraba el debido proceso por cuanto en la sentencia la decisión se constituía en una circunstancia absolutamente sorpresiva para las partes, la respuesta del legislador es: no se hace en el fallo, se hace en el decreto de pruebas, durante su práctica o en todo caso antes de fallar. Frente a la crítica acerca de que la distribución era muy difícil porque no había criterios claros y concretos acerca de cómo debía distribuir el juez la carga, la respuesta del legislador fue establecer unos parámetros más o menos claros y concisos según, como ya lo hemos mencionado. Cuando la crítica mencionó que la distribución de la carga en el auto de pruebas era muy difícil, por cuanto en ese momento el juez no tenía los elementos de juicio necesarios para saber qué circunstancias o particularidades tenía el caso. La respuesta del legislador fue: si lo puede hacer el juez en el auto de pruebas, perfecto, pero si no tiene los elementos de juicio suficientes, lo puede hacer durante todo el periodo probatorio. Y finalmente, frente a la crítica de que no se podía controvertir la decisión ni solicitar nuevas pruebas, pues ya hemos visto que en cuarto debate se implantó un tercer inciso que específicamente respondió a esa objeción.
Hasta aquí podemos concluir que la figura, a mi modo de ver, se encuentra de manera muy bien elaborada. Se nota, repito, el interés del legislador y también de la comisión asesora de regular la figura de la carga dinámica de la prueba de una forma precisa, que diera respuesta a todas las críticas u objeciones que en su momento se formularon. Es de resaltar la tarea de unos y de otros. Sin embargo, eso no significa que la figura eventualmente pueda generar algunas inquietudes o algunas objeciones o puntos críticos. Sin embargo, como seguramente muchos de los conferencistas lo han dicho, será la experiencia la única que nos demuestre cómo va a funcionar la regla en la práctica, por cuanto lo que sí es evidente es que se trata de una regulación inédita. Es una regulación que introduce un cambio importantísimo con respecto a nuestra tradición jurídica. Y no solo, repito, respecto de los procesos civiles o de familia o agrarios, sino a todos aquellos a los que por remisión se aplique el Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo en materia de lo contencioso administrativo. Algunos de esos puntos críticos que se podrían considerar en este momento son los siguientes. Como ustedes supondrán, además del litigio propiamente dicho, seguramente en los procesos judiciales se va a configurar una gran discusión acerca de los criterios para distribuir la carga de la prueba. Ese será un motivo de discusión relevante en el proceso. Pero además, como algún autor lo ha mencionado de antaño, cuando el juez decrete mediante un auto la distribución de la carga de acuerdo con las reglas de la carga dinámica, será posible vislumbrar seguramente cuál será el sentido del fallo. Por eso algunos autores hablan que esta figura deja ver, o por lo menos existe la posibilidad de que se produzca un prejuzgamiento. Fíjense que la norma, a pesar de que está muy bien elaborada, insisto en ello, pues tiene una serie de vacíos por cuanto no aclara algunas circunstancias de especial relevancia. Por ejemplo, no indica la norma si se trata, cuando dice que la decisión correspondiente no se puede tomar en el fallo, sino acuérdense antes del fallo, no aclara si ello se refiere al fallo de primera instancia o al fallo de segunda instancia, porque nada obsta, según como la norma está redactada, para que esa decisión se produzca en sede de apelación. No dice la figura o la norma que acoge la regla de la carga dinámica si esta regla se aplica o no en los incidentes. No es claro finalmente qué es lo que sucede, y creo que este es uno de los puntos más de fondo que quiero dejar de presente. ¿Qué sucede cuando finalmente aquel al que se le asigna la carga de demostrar determinados hechos no cumple con esa carga? ¿Qué sucede? La respuesta que seguramente ustedes estarán pensando es, pues a esa persona habría que tomar una decisión en la sentencia correspondiente que vaya en contra de los intereses de aquella parte que no cumplió con la carga. Pero en ese sentido les ruego simplemente pensar en lo siguiente: si se llega a condenar al demandado por no probar determinado hecho, se estaría configurando una presunción en su contra cuyo origen no sería otro que una demanda judicial. Si una entidad hospitalaria o un médico se demanda por responsabilidad médica y el juez, atendiendo los criterios a los que ya nos hemos referido, dice que es el médico el que tiene la carga de aportar la historia clínica, lo cual resulta lógico, y por cualquier circunstancia ello no se hace así, lo que estoy mencionando es, si la sentencia es condenatoria solo con base en esos hechos, es porque en la práctica estamos estableciendo una presunción en contra del demandado. Claro, no es una presunción establecida en la ley, entonces será una presunción de hombre o una presunción judicial de las que nos ha enseñado el profesor Jairo Parra. Entonces pongo algunos ejemplos concretos, ya para terminar. Fíjense, un caso de simulación. El juez, aplicando el artículo 167, establece que es el demandado el que tiene que probar determinados hechos, por ejemplo, que sí hubo pago, y vamos a suponer que el demandado no cumple con esa carga. La pregunta es, sin que se demuestre la simulación vía indicios o de otra manera, solo con esta circunstancia es posible condenar al demandado. Si la respuesta es sí, no cabe otra alternativa que aceptar que habremos utilizado
una presunción en contra del demandado de que se llevó a cabo la simulación, cuyo origen solo sería una demanda judicial. Y el segundo ejemplo, pues, es el del médico, al que ya me referí. Esas básicamente eran las ideas que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho. Agradecemos al doctor Luis Guillermo Acero su seriedad en la intervención.